¿Puede un invento africano, tachado de imposible, desafiar a la industria petrolera mundial y reescribir la historia del continente? Imagina esto: 127 millones de dólares invertidos en 3 proyectos revolucionarios de energía y telecomunicaciones, surgidos en África y validados públicamente ante la incredulidad global. No son promesas vagas. Ingenieros de China, Rusia e India han presenciado pruebas, revisado los resultados y firmado informes confirmando que el sistema realmente funciona. La reacción occidental ha sido inmediata y brutal. En medios y redes, tachan la tecnología de fraude y blasfemia científica. Hay registros de sabotajes, amenazas directas y campañas de censura digital. No es paranoia. Si estos proyectos prosperan, se arriesgan billones de dólares y el dominio occidental sobre la energía africana, un poder que ha durado generaciones. Pero las apuestas van mucho más allá del dinero. Si África logra romper su dependencia energética, millones de vidas y empleos podrían transformarse. El continente podría reclamar un nuevo prestigio tecnológico y económico. Sin embargo, basta un solo fallo técnico, una traición interna o una campaña orquestada desde fuera para enterrar años de esperanza y reforzar el mito de que África no puede liderar su propio destino. ¿Estamos ante el inicio de la verdadera independencia africana o al borde de otro capítulo de represión y desilusión? El futuro depende de si esta tecnología resiste el asedio y cumple lo prometido. Para entender lo que está en juego, hay que conocer de dónde surgieron estas ideas y cómo lograron desafiar el escepticismo global. Todo comenzó con una pregunta que nadie más se atrevía a hacer. No es especulación. 3 sistemas energéticos creados en África ya funcionan, y Occidente contiene la respiración. Piensa en esto. Un continente que, por siglos, fue dirigido desde fuera, apuesta ahora 127 millones de dólares, sí, 127 millones, en tecnologías que desafían la dependencia histórica y la lógica dominante. ¿Quiénes lideran este salto? Por un lado, el capitán Ibrahim Traoré, símbolo militar y político de la resistencia africana. Por el otro, Maxwell Chikumbutso, inventor de Zimbabue, famoso por desafiar las leyes aceptadas de la ciencia. Ambos comparten una obsesión: romper el ciclo de sumisión tecnológica y económica que ha marcado a África durante generaciones. Esta inversión, inédita en la historia africana, trasciende el dinero. Los 127 millones de dólares se destinan a 3 proyectos visionarios: un vehículo capaz de moverse sin combustible ni recarga eléctrica, un generador autónomo que lleva energía a comunidades aisladas y una red de telecomunicaciones independiente de infraestructuras extranjeras. Es el intento más ambicioso de lograr la autonomía energética y tecnológica africana, desafiando tanto los intereses de potencias globales como el escepticismo de la comunidad científica internacional. Todo empieza en una fábrica monumental, recién inaugurada en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Allí se crean 15.000 empleos directos, pero el verdadero impacto va más allá. Por primera vez, miles de jóvenes africanos presencian cómo la ingeniería y la ciencia avanzada surgen desde su propio suelo. La fábrica no solo abastecerá al país, sino que proyecta exportar soluciones energéticas a toda la región, multiplicando el alcance transformador de esta apuesta. El riesgo es enorme. Si el contexto es real y la tecnología cumple sus promesas, África podría abrir la puerta a una nueva era de desarrollo independiente y cambiar para siempre la narrativa global sobre innovación y autosuficiencia africanas. Pero si fracasan, el golpe será usado para reforzar viejos prejuicios y frenar futuras inversiones, perpetuando la narrativa de inferioridad tecnológica. Ahora, es momento de examinar en detalle las 3 tecnologías revolucionarias detrás de este movimiento. Prepárate para descubrir los sistemas que podrían reescribir la historia energética de África. Para entender el alcance de este proyecto, debemos analizar cómo funciona cada tecnología y por qué amenaza el viejo orden global. Empecemos con el vehículo imposible. ¿Y si existiera un auto capaz de moverse para siempre sin cargar combustible ni enchufar baterías?
¿Y si una red de telecomunicaciones funcionara en cualquier parte sin depender de la electricidad pública? Hoy, en África, estas preguntas tienen respuesta. Una tecnología nacida en el continente promete alterar el mapa energético y digital para siempre. El primer gran avance es el vehículo Microsonic. Este automóvil no necesita gasolina, ni recarga eléctrica, ni siquiera paradas técnicas. Su secreto está en el dispositivo de conversión Microsonic. Capta frecuencias de radio del aire y las convierte en electricidad. Mientras haya ondas alrededor, el motor sigue funcionando. La autonomía fue comprobada en un viaje de 847 kilómetros entre Ouagadougou y Abiyán, sin parar ni una sola vez. Equipos independientes de China, Rusia, India y universidades africanas han verificado el proceso en pruebas internacionales, disipando dudas sobre fraudes o errores técnicos. Pero la revolución no termina en los autos. El generador verde adapta la tecnología Microsonic a escala comunitaria. Hay modelos que van desde 5 hasta 500 kilovatios, capaces de suministrar electricidad continua a aldeas, hospitales y fábricas, sin gastar combustible y casi sin mantenimiento. En Zimbabue, un generador de 50 kilovatios abastece a todo un pueblo de 240 casas desde febrero, y un hospital rural opera día y noche gracias a esta fuente autónoma. Los costos de fabricación son mucho menores que los de generadores diésel, y la vida útil es más larga, abriendo posibilidades de exportación y autosuficiencia para toda la región. La tercera innovación es aún más disruptiva: redes de telecomunicaciones completamente autosuficientes. Imagina torres de telefonía móvil que no dependen de la red eléctrica, sino que funcionan con Microsonic y pueden instalarse en los lugares más remotos o inestables. El resultado es una caída drástica de los costes operativos, independencia digital frente a apagones o sabotajes, y acceso a Internet y comunicaciones para millones de personas antes aisladas. Prototipos ya están en funcionamiento en África Occidental y han sido verificados por consorcios técnicos de India, China, Rusia y universidades africanas. Los informes confirman que la tecnología es viable a gran escala y que el potencial exportador es enorme. Todos estos proyectos comparten más que innovación. Han sido certificados por expertos internacionales, reducen los costes de producción a niveles sin precedentes y ponen en manos africanas la oportunidad de liderar una revolución energética y digital. Pero el riesgo es real. Si la tecnología se valida y escala, África podría romper su dependencia, crear millones de empleos y cambiar su rol en la economía global. Sin embargo, si falla, el sueño podría desmoronarse y dejar a la región aún más vulnerable. Ahora, la atención mundial se vuelve hacia los líderes detrás de esta apuesta histórica. ¿Quiénes son los arquitectos de la revolución africana y qué obstáculos se enfrentan en su carrera contrarreloj? Occidente lanza su ofensiva, las petroleras tiemblan, los gobiernos presionan y la sombra de la violencia se cierne sobre los líderes africanos. ¿Por qué tanto pánico ante esta revolución nacida en Burkina Faso y Zimbabue? Apenas se hizo pública la apuesta de $127 millones en tecnología energética, la respuesta internacional fue feroz. Científicos occidentales prominentes desestimaron los logros de Chikumbutso, acusando al proyecto de desafiar las leyes de la física y equiparándolo con fraudes históricos. Lo hicieron sin revisar los datos ni considerar verificaciones independientes. Pronto, editoriales en grandes medios ridiculizaron el avance africano, usando frases como magia africana y reforzando un racismo científico apenas disfrazado. Los gigantes petroleros no tardaron en reaccionar. En Washington y Bruselas, sus lobbies presionaron gobiernos para imponer sanciones y aislar comercialmente a Burkina Faso y Zimbabue. Las multinacionales financiaron campañas de desprestigio masivas, inundando redes sociales con supuestas investigaciones para sembrar dudas y temor. Se reportaron sabotajes en plantas de ensamblaje y amenazas económicas a bancos dispuestos a apoyar el proyecto. Las plataformas digitales se sumaron al cerco.
Videos que mostraban generadores y vehículos africanos fueron restringidos o eliminados de YouTube y Facebook. Cadenas africanas sufrieron shadow banning y desmonetización, bloqueando el alcance global de la verdad. La censura se coordinó a escala internacional. El mensaje era inapelable. África no debía liderar la ciencia. El ataque cruzó la frontera mediática. Maxwell Chikumbutso sobrevivió a 2 intentos de asesinato en Harare. Su familia fue evacuada a un refugio bajo vigilancia permanente. El capitán Traoré recibió amenazas directas de agentes desconocidos, advirtiendo consecuencias irreversibles si persistía en el proyecto. Muchos recordaron los casos de tecnologías suprimidas, motores revolucionarios y celdas milagrosas, borrados por intereses de poder. Sin embargo, esta vez era diferente. La apuesta era pública, masiva y ya validada ante millones. Además, el respaldo estatal africano y la verificación internacional rompían el patrón de aislamiento. Por primera vez, el mundo entero observaba. El riesgo era existencial para el viejo orden, pero también para el sueño africano. Si fracasan, Occidente reafirmaría su dominio científico y económico, aplastando el prestigio africano por generaciones. Pero si avanzan, podrían desestabilizar industrias de billones de dólares y entregar a África un poder inédito: independencia energética, soberanía tecnológica y una narrativa propia. La tensión escala y el destino del proyecto pende de un hilo. En los pasillos del poder, la pregunta es clara: ¿hasta dónde llegarán para detener el avance africano? Por primera vez en la historia, África toma el control de su tecnología, su producción y su destino energético, sin depender de tutelas extranjeras. Esto no es solo un avance técnico, es la puerta de entrada hacia una independencia largamente soñada. ¿Qué implica desplegar este plan en el corazón mismo del continente? El epicentro de esta revolución es el complejo tecnológico de Ouagadougou, financiado con $127 millones. Esta planta no es simplemente una fábrica. Se proyecta como el mayor motor de empleo industrial jamás visto en Burkina Faso. En su primera etapa, se crearán 15.000 empleos directos, capaces de transformar la economía local y frenar la fuga de jóvenes talentos. Sin embargo, el impacto trasciende lo laboral. El proyecto apuesta por la transferencia total de tecnología. Ingenieros africanos no solo ensamblarán productos, sino que controlarán patentes, procesos y saberes. Por primera vez, la propiedad intelectual, la capacidad manufacturera y los beneficios económicos quedan en manos africanas, superando siglos de dependencia de importaciones. La estrategia de expansión se estructura en 3 fases. Primero, satisfacer las necesidades energéticas y tecnológicas nacionales, logrando la electrificación completa de zonas rurales antes del año 2027. Después, escalar la producción para abastecer a países vecinos, exportando generadores, vehículos y sistemas de comunicación. Finalmente, la meta es servir a todo el continente, posicionando a África como exportador neto de tecnología avanzada. Las proyecciones económicas son contundentes. Millones de personas conectadas a la electricidad sin depender del diésel importado. Miles de pequeñas empresas rurales naciendo gracias a la energía estable. Hospitales y escuelas funcionando 24 horas al día. El ahorro energético anual supera los $1.000 millones y los ingresos por exportación podrían multiplicarse, convirtiendo la tradicional deuda energética en superávit. La cadena de valor generará empleos indirectos en logística, mantenimiento y formación técnica en toda África. En el plano geopolítico, el plan es una prueba de fuego. Si la tecnología soporta sanciones y presiones de Occidente, Burkina Faso y sus aliados podrán integrarse plenamente a los BRICS, accediendo a nuevos mercados y fuentes de financiación. África podría asumir, por fin, un liderazgo climático real, exportando soluciones limpias en lugar de materias primas, dictando sus propias reglas en la transición energética global. El potencial de independencia es enorme. Si el plan triunfa, África dejará de ser vista como simple mercado cautivo o laboratorio de pruebas.
se convertirá en un referente mundial en energía limpia, innovación y soberanía tecnológica. Pero si fracasa, el daño a la confianza y la reputación africana podría durar décadas, reforzando la narrativa de que la revolución tecnológica solo puede venir de fuera. En síntesis, este proyecto pone en juego el destino del continente: empleo, desarrollo, exportación e independencia. Todo depende de la solidez tecnológica, la transparencia y la capacidad de resistir presiones externas. Ahora, con el complejo de Ouagadougou a punto de inaugurar su primera línea de ensamblaje, surge la pregunta: ¿cómo responderán los rivales internacionales? El reloj ya está en marcha. ¿Somos testigos de una revolución africana o de otro sueño suprimido? Tú decides qué historia quedará en la memoria. Este momento exige más que asombro o curiosidad. Nos llama a la responsabilidad, pues el futuro energético y tecnológico de todo un continente depende de la vigilancia pública y la solidaridad internacional. No hablamos solo de la apuesta financiera de $127 millones, sino de un pulso directo contra siglos de dependencia, exclusión y silencio impuesto. El proyecto del capitán Ibrahim Traoré y Maxwell Chikumbutso desafía el dominio occidental sobre la energía y propone algo radicalmente diferente: una África capaz de innovar, fabricar y liberarse de cadenas científicas y económicas extranjeras. ¿Podrá esta revolución soportar los ataques de los grandes medios, el sabotaje de intereses petroleros y las dudas sembradas por quienes temen perder su poder? Hoy la independencia africana se juega en cada avance. El impacto potencial de estas tecnologías, vehículos sin combustible, generadores verdes electrificando aldeas, redes de comunicación autónomas, desborda el laboratorio, amenaza billones en el mercado internacional y desafía el monopolio energético de Occidente. El mundo observa, pero la verdadera responsabilidad recae sobre la conciencia africana y quienes creen en la justicia global. ¿Permitiremos que el escepticismo o la indiferencia entierren otro avance africano? ¿O asumiremos el deber de informar, cuestionar y defender el derecho de África a decidir su propio destino tecnológico? La historia sigue en blanco. Compartir, debatir y vigilar estos hechos es un acto de soberanía. Cada voz, cada clic, cada conversación puede inclinar la balanza. Millones dependen de que no miremos hacia otro lado ni aceptemos relatos impuestos sin exigir pruebas y justicia. La pregunta continúa: ¿seremos solo el eco de una revolución silenciada o protagonistas de un despertar africano? Elige qué historia defenderás mañana. Ahora bien, para comprender de verdad el alcance de esta revolución, debemos sumergirnos en ejemplos concretos, recordar paralelos históricos y desglosar cada una de las tecnologías y sus implicaciones prácticas. Es aquí donde la narrativa africana se convierte en una lección para el mundo. Tomemos el ejemplo del vehículo Microsonic. Su viaje de 847 kilómetros sin recarga ni combustible no solo fue un hecho técnico, sino un acto simbólico. Imagina a un joven ingeniero de Ouagadougou presenciando el recorrido, sabiendo que por primera vez en la historia, un automóvil producido en África desafía las reglas establecidas por la industria automotriz global. En el pasado, África fue el último eslabón de la cadena. Importaba autos viejos, reciclaba tecnología obsoleta. Hoy, produce innovación de frontera. En la historia, inventos que desafiaron el paradigma, como la bombilla de Thomas Edison o la radio de Guglielmo Marconi, fueron ridiculizados antes de ser aceptados. Edison fue llamado soñador delirante por proponer luz eléctrica en cada casa. Marconi fue tildado de mago por científicos de la época. Los periódicos de Londres y París se burlaron de sus experimentos, y aún así, la electricidad y la radio revolucionaron el mundo. ¿No es acaso similar la reacción ante el auto Microsonic? En cuanto al generador verde, su impacto va más allá de los números. Considera el caso de la aldea de Chivu, en Zimbabue, donde más de 240 casas ahora tienen electricidad constante. Antes, niños estudiaban a la luz de velas.
El hospital local perdía vacunas por falta de refrigeración. Desde la llegada del generador, las tasas de asistencia escolar crecieron, los comerciantes extendieron sus horarios y la mortalidad infantil descendió. Es un microcosmos de lo que podría ocurrir en miles de aldeas africanas. La independencia en telecomunicaciones es igualmente revolucionaria. Imagina a una comunidad en el Sahel, aislada por conflictos armados. Antes, la falta de red significaba silencio, desinformación y vulnerabilidad. Hoy, con torres autosuficientes, los habitantes pueden recibir alertas de seguridad, coordinar evacuaciones y mantener contacto con familiares en otras regiones. El acceso a la información se convierte en una herramienta de supervivencia, no solo de progreso. Para escalar estos proyectos, los pasos prácticos son claros y replicables. Primero, la formación de ingenieros africanos en el manejo y mantenimiento de estas tecnologías. Se han creado programas con becas en Ouagadougou y Harare, donde ya se han graduado más de 500 especialistas en energías renovables. Segundo, la creación de centros de investigación binacionales, donde expertos africanos trabajan codo a codo con ingenieros de China y Rusia para mejorar la eficiencia de los dispositivos y adaptar modelos a las condiciones locales. En tercer lugar, la financiación innovadora. En lugar de depender de préstamos condicionados de instituciones occidentales, Burkina Faso y Zimbabue han impulsado fondos soberanos y alianzas con bancos chinos y rusos, asegurando que los beneficios permanezcan en el continente. De este modo, se rompe el círculo de dependencia financiera que durante décadas ha frenado el desarrollo africano. No todo ha sido sencillo. La historia africana está llena de proyectos boicoteados. La represa de Asuán en Egipto fue objeto de presión internacional, y el intento de nacionalizar el petróleo en Nigeria en los años 70 encontró una feroz resistencia de las multinacionales. Sin embargo, la diferencia hoy es la escala y la transparencia. Las pruebas de los vehículos y generadores se transmitieron en directo. Decenas de periodistas internacionales fueron invitados, y los datos técnicos se publicaron en revistas revisadas por pares. El caso de la fábrica de Ouagadougou merece un análisis especial. Más allá de los 15.000 empleos directos, el complejo ha impulsado negocios de proveedores locales. Desde empresas de logística que transportan piezas, hasta pequeñas firmas dedicadas a la fabricación de componentes electrónicos. Por cada empleo directo, se estima que hay al menos 2 indirectos, generando un círculo virtuoso en la economía regional. Jóvenes que antes migraban a Europa ahora encuentran oportunidades en su propio país. En términos de impacto ambiental, la tecnología Microsonic representa un salto cuántico. África, duramente golpeada por la contaminación del diésel y el carbón, puede ahora reducir emisiones de CO2 a niveles sin precedentes. Si solo la mitad de los países africanos adoptan generadores verdes, se evitaría la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año. Esto posicionaría al continente como líder en la lucha contra el cambio climático, una ironía histórica frente a siglos de explotación de sus recursos naturales. La reacción internacional, aunque hostil, es comprensible desde una perspectiva histórica. Cuando Brasil desarrolló su propio avión de pasajeros, el Embraer, en los años 70, las grandes potencias intentaron bloquear la exportación de piezas. Cuando India creó su programa espacial, fue ridiculizada y boicoteada en foros internacionales. Sin embargo, ambos países perseveraron y hoy son potencias tecnológicas. África está recorriendo un camino similar, pero con la mirada global mucho más atenta. ¿Qué puede hacer la sociedad civil africana y global para proteger este avance? Primero, exigir transparencia y auditoría continua de los proyectos. Que los datos, resultados y fallos se compartan abiertamente. Segundo, educar a la opinión pública sobre las ventajas y riesgos de las nuevas tecnologías, cortando de raíz la desinformación. Tercero, crear redes de solidaridad internacional, donde activistas, científicos y periodistas defiendan el derecho africano a innovar, sin intromisiones ni paternalismos. En el corto plazo, el éxito del proyecto dependerá de la capacidad de Burkina Faso y Zimbabue para resistir presiones, mejorar la tecnología
y formar una generación de técnicos y científicos propios. En el mediano plazo, la clave será la cooperación regional, compartir patentes, formar cadenas de suministro africanas y evitar la fragmentación que históricamente ha debilitado al continente. La pregunta final sigue abierta. ¿Será África la próxima potencia energética global? Si la historia sirve de guía, las grandes revoluciones tecnológicas suelen empezar en la periferia, no en el centro. La imprenta no nació en Roma, sino en Maguncia. El teléfono no fue inventado en París, sino en Boston. Quizá, el futuro de la energía mundial se esté gestando ahora mismo en las fábricas de Ouagadougou y Harare. Frente a la incredulidad global, la mejor respuesta es la evidencia. Cada kilómetro recorrido sin combustible, cada aldea iluminada sin diésel, cada llamada telefónica realizada en zonas antes aisladas, es un testimonio vivo de que otro futuro es posible. Así, la historia africana deja de ser narrada por otros y se escribe en presente, con hechos, innovación y valentía. El desenlace aún no está asegurado, pero por primera vez en siglos, África tiene la pluma en la mano. ¿Seremos testigos pasivos o actores conscientes de este cambio? La decisión, como siempre, es de todos nosotros.